Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo preguntar y dar direcciones en español. También vamos a enseñarte un vocabulario útil para las direcciones. Puedes encontrar un enlace en la descripción para descargar un documento con esta lección. ¡Empezamos! Para pedir direcciones en español tenemos estas posibilidades. Perdón, ¿cómo puedo llegar a? Ejemplo. Perdón, ¿cómo puedo llegar al castillo? Disculpe, ¿dónde está él o la? Ejemplo. ¿Dónde está la estación de autobús? ¿Cómo se va a? Ejemplo. ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Hay un cerca? ¿Hay un restaurante cerca? Para dar direcciones en español, normalmente usamos el imperativo. Para conocer estas formas en detalle, puedes ver el siguiente video. Para el propósito de este, podemos decir que el imperativo en la forma tú en español tiene la misma forma que él o ella en el presente. Esto para las formas regulares. Entonces decimos, para caminar, camina. Con el verbo girar, gira. Para el verbo subir, sube. Aquí tienes una lista de frases comunes con verbos regulares e irregulares. Sigue directo. Continúa directo. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Camina una calle. Sube la calle. Baja la calle. Está cerca. Está lejos. Está delante. Está detrás. Está al lado de. Aquí. Allí. Estoy perdido o perdida. También hay una lista de vocabulario muy importante como semáforo, calle, rotonda, cruce o intersección, esquina, paso de cebra, peatón, parada, estación, mapa. Los puntos cardinales en español son norte, sur, este y oeste, noroeste, noreste, suroeste, sureste, centro. Los verbos más usados para las direcciones son ir, girar o doblar, seguir, continuar, estar, cruzar, avanzar, parar, retroceder, buscar. Ahora veamos los siguientes ejemplos con preguntas y respuestas. Disculpe, ¿cómo se va al museo? Es muy fácil. Sigue directo una calle y gira a la derecha. Allí está el museo. Perdón, estoy perdido. ¿Dónde está el centro? El centro está cerca. Camina 2 calles y cruza la intersección. El centro está al lado del parque. Ahora es tu turno para practicar. Trata de decir las direcciones. Estoy aquí. ¿Cómo puedo llegar a la universidad? Sigue directo y cruza la calle. Allí está la universidad. Perdón, ¿puede decirme cómo se va al cine? Continúa directo y gira a la izquierda. Sigue directo y gira a la derecha. Después, camina una calle. Allí está el cine. Muy buena práctica. Esperamos que te haya gustado la clase.
Escribe en los comentarios si tienes algunas otras direcciones que quieres saber. Continúa con la práctica del español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. Muchas gracias y adiós.